Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar y resonar profundamente. Vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones no solo por su talento y belleza, sino también por esa cualidad tan especial que todos buscamos en la vida, el apoyo incondicional. El título ya les da una pista: Ander Zell, siempre a mi lado, un apoyo incondicional. Sí, vamos a explorar esa faceta de Ander Zell que quizás no siempre vemos en las portadas de las revistas o en los titulares de las noticias, pero que es fundamental para entender su trayectoria y sobre todo para inspirarnos. Porque al final del día todos necesitamos tener a alguien o algo que nos impulse, que nos sostenga cuando las cosas se ponen difíciles y que celebre con nosotros nuestros logros. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta crear contenido para ustedes y su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar qué significa tener un apoyo incondicional, cómo se manifiesta en la vida de una figura pública como Ander Zell, y qué podemos aprender de ella para aplicarlo en nuestras propias vidas. Porque aunque no seamos estrellas de cine, todos tenemos nuestras propias batallas, nuestros sueños y nuestras personas queridas que son nuestro soporte. Ander Zell, esta talentosa actriz turca que ha ganado fama internacional, es conocida por su carisma en pantalla, su estilo impecable y su impactante belleza. Pero detrás de los reflectores y los aplausos, hay historias de resiliencia, de superación y, lo que es aún más importante, de las personas que han estado a su lado, impulsándola a seguir adelante. Y cuando hablamos de siempre a mi lado, no nos referimos solo a momentos de gloria, sino también a esos instantes de duda, de vulnerabilidad, donde el apoyo se vuelve aún más crucial. Empecemos por definir qué entendemos por apoyo incondicional. No se trata solo de estar presente, sino de ofrecer un respaldo sin juicios, sin pedir nada a cambio, aceptando a la persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es esa mano tendida que te levanta cuando tropiezas, esa voz que te dice puedes hacerlo cuando tú mismo dudas, y esa presencia reconfortante que te hace sentir seguro y amado. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son inmensas y la crítica puede ser despiadada, contar con un pilar así es un tesoro invaluable. Y en el caso de Ande hemos visto cómo a lo largo de su carrera, ha enfrentado diferentes desafíos, desde proyectos ambiciosos hasta momentos personales que la han puesto a prueba. Y en cada uno de esos momentos, la presencia de quienes la rodean ha sido fundamental. Pensemos en su familia. Es bien sabido que Ande tiene una relación muy cercana con sus seres queridos. Sus padres, su hermana Gamze, que también es una figura pública y una confidente cercana, han sido testigos y partícipes de su crecimiento. Las redes sociales nos han dado pequeños vistazos de estos lazos, y en esas imágenes vemos una complicidad, un amor genuino que trasciende las apariencias. Imaginen la tranquilidad que brinda saber que, sin importar lo que suceda en el mundo exterior, tienes un refugio seguro en tu hogar, en las personas que te vieron nacer y crecer. Este apoyo familiar es a menudo la base sobre la cual construimos nuestra confianza y nuestra fortaleza. La educación que recibimos, los valores que nos inculcan, la creencia en nuestras capacidades, todo esto proviene, en gran medida, de nuestro entorno familiar. Y en Ande vemos claramente cómo ha internalizado esa fuerza, esa seguridad que emana de tener un sistema de apoyo sólido. Pero el apoyo incondicional no siempre viene de la familia de sangre. A menudo encontramos estas conexiones en amigos verdaderos, en mentores, e incluso en equipos de trabajo que se convierten en una segunda familia. En la industria del entretenimiento, las relaciones profesionales son intensas y pueden ser efímeras si no se basan en algo más profundo. Sin embargo, es ahí donde la lealtad y el afecto genuino pueden florecer. Hemos visto a Ande trabajar con directores, productores y compañeros de elenco con los que parece tener una conexión especial. Estas colaboraciones exitosas, estas sinergias creativas, a menudo son el resultado de un ambiente de respeto mutuo y de confianza. Cuando las personas creen en ti y en tu talento y te brindan las herramientas y el espacio para brillar, es cuando realmente puedes alcanzar tu máximo potencial. Una de las cosas más inspiradoras de Ander Zell es cómo ha sabido canalizar este apoyo en su crecimiento profesional y personal. No se trata solo de recibir, sino también de saber cómo utilizar esa energía para seguir adelante. En momentos de éxito es fácil dejarse llevar por la euforia,
pero es en los momentos de adversidad donde el apoyo se vuelve un ancla. Piensen en los desafíos que ha enfrentado, como la pérdida de seres queridos, o las críticas constantes que vienen con la fama. En esas circunstancias, el apoyo incondicional no es solo un consuelo, sino una fuerza impulsora que te ayuda a levantarte, a procesar el dolor y a encontrar el camino de regreso. Cuando hablamos de siempre a mi lado, podemos interpretarlo de varias maneras. Por un lado está el apoyo tangible, las personas que están físicamente presentes, que te escuchan, que te abrazan. Por otro lado está el apoyo emocional, esa sensación de saber que alguien está pensando en ti, que te desea lo mejor, que cree en ti incluso cuando tú no lo haces. Y en Ande hemos visto ambos aspectos. Sus entrevistas a menudo revelan una gratitud profunda hacia las personas que la han acompañado en su viaje. Esta gratitud es en sí misma una forma de reconocimiento y de fortalecimiento de esos lazos. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que la lección más importante es la de cultivar y valorar nuestras propias redes de apoyo. En nuestras vidas a menudo nos enfocamos en metas personales, en logros profesionales, en el éxito material. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre quiénes son esas personas que nos hacen sentir fuertes, quiénes son nuestros pilares. Es fundamental identificar esas relaciones, nutrirlas y agradecer a quienes nos brindan ese apoyo incondicional. Ya sea un amigo de la infancia, una pareja, un familiar o incluso un mentor, estas personas son las que nos dan la fuerza para seguir adelante cuando el camino se pone cuesta arriba. Además, es importante recordar que el apoyo incondicional no significa que todo será fácil. Significa que tendrás a alguien a tu lado para ayudarte a superar las dificultades. Es la diferencia entre enfrentar un obstáculo solo y enfrentarlo con alguien que te anima, te da consejos y te recuerda tu propio valor. Ander Zell, a través de su ejemplo, nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una oportunidad para conectar más profundamente con quienes nos apoyan. Al compartir, al ser honestos acerca de nuestras luchas, abrimos la puerta para que ese apoyo se manifieste de la manera más auténtica. El mundo de las redes sociales, aunque a veces criticado, también ha permitido a figuras públicas como han de mostrar aspectos más personales de su vida. Hemos visto cómo interactúa con sus fans, cómo responde a los mensajes de cariño, y cómo, a su vez, esa conexión con su público se convierte en otra forma de apoyo. Es una relación bidireccional, donde la admiración y el respeto fluyen en ambas direcciones. Y esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas, ya sean nuestras relaciones personales o incluso en nuestro entorno profesional. Mostrar aprecio, reconocer el esfuerzo de los demás, crear un ambiente de empatía y comprensión, todo eso contribuye a construir un tejido social más fuerte y solidario. La trayectoria de Ander Zell es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, las bases sólidas son esenciales. Ese siempre a mi lado no es solo una frase bonita, sino la esencia misma de la resiliencia y el éxito sostenible. Significa tener personas que te aman por quien eres, no por lo que tienes o por lo que representas en un momento dado. Es un amor que te da la libertad de ser tú mismo, de cometer errores, de aprender y de crecer. Para resumir, hoy hemos explorado la importancia del apoyo incondicional en la vida de Ander Zell, basándonos en la idea de que ella siempre ha contado con personas clave a su lado. Hemos hablado de cómo la familia, los amigos y las relaciones profesionales sólidas pueden ser pilares fundamentales en el camino de cualquier persona, especialmente en el ámbito público. Hemos visto que el apoyo incondicional se manifiesta tanto en los buenos como en los malos momentos, ofreciendo consuelo, aliento y una creencia inquebrantable en el potencial individual. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, cultivando y valorando nuestras redes de apoyo, y siendo conscientes de la fuerza que emana de esas conexiones genuinas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido. Espero que este vídeo les haya parecido inspirador y les haya brindado algunas reflexiones útiles. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Quiénes son las personas en su vida que representan ese apoyo incondicional? ¿Qué han aprendido de esas relaciones? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, quizás ellos también necesiten un recordatorio de la importancia del apoyo en sus vidas. Y si con acento.
N no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que creamos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.